Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Una vez más aquí en la fe del clan, las entrañas de mi credo. Raúl B. Mora. Aquí bloqueado. Y Luis Peña, sí, tú me estuviste diciendo bloqueado. Pero antes de que tú me expliques tu bloqueo, quiero decirle a todo el que nos está viendo en este momento que vamos a profundizar o vamos a ver por arribita, podemos decir. No, profundizar hay que sí, para profundizar hay que llegar más lejos. Pero vamos a ver por encima lo que esta encíclica. Yo la leo dentro de 5 años cuando se me vaya el pique. Eso tenemos que hablarlo ahorita, Raúl. Esta encíclica de la Iglesia Católica, porque cuando un papa realiza una encíclica, forma parte ya de la Iglesia. ¿Podremos decir que forma parte del magisterio? Sí. Inmediatamente el papa la firma. Y que por eso fue tan bonito. Y uno supone que lo recomendado en ella primero se aplique en casa. Ahí está tirando veneno. Veneno. En realidad, los papas tienen una forma de escribir. Es como si ellos se hubiesen puesto de acuerdo. Porque cada vez que tú lees un papa, aunque sea diferente de otro, tú sientes como una sintonía, como una armonía similar, ¿no? Sí. Hasta el Papa Francisco. ¿Un poco te dice hasta? Ay, me delaté. ¿Te pareciste a mí ahí? Me delaté. No, lo que te quiero decir con hasta, porque la gente hablaba del Papa, que el Papa Francisco. No, el Papa Francisco cuando se fajaba a escribir, lo hacía muy bien. Y además también ellos tienen un equipo de teólogos que le colabora y que ya él tiene la idea inicial y el equipo va dándole forma. Dándole luces. Entonces nosotros en la fe del clan hemos querido ver estos documentos, leerlo, porque una cosa es lo que usted escuche por ahí del documento y otra cosa cuando usted lo lee. Sí, por eso nosotros vamos a leer algunos párrafos principales del documento para una motivación. Que el que quiera profundizar más, entonces lo lea. Yo dentro de 5 años cuando se me vaya el pique. Sí, está bien. Y eso, Raúl, al final de este episodio me va a explicar por qué. Tú lo vas a leer, yo te voy a poner, voy a intentar yo sintonizar con lo que tú estás leyendo para dar mi opinión, pero yo estoy negado todavía a eso, a leerlo. ¿Tú estás negado a la enseñanza o...? No. Estoy negado, Luis, estoy negado. Qué cosa la de este hombre, Dios mío. Vamos a ver, vamos a descubrir más adelante qué es lo que está pasando. Bueno, la encíclica del Papa León es la Magnificat Humanitatis. ¿Qué significa, Raúl? Es como magnífica humanidad. Magnífica humanidad, así o sea, mismo. Que Magnífica el hombre es la cumbre de la creación. O sea, es la esencia de eso. Es importante saber, Raúl, que León XIV, cuando toma ese título, ese nombre, que sorprendió a muchas personas no esperaba que él iba a seleccionar este nombre. León XIV hace automáticamente referencia a León XIII. Y en la primera reunión que tuvo con los cardenales, su discurso es hablando del papel histórico que jugó León XIII en la doctrina social de la Iglesia. Sí. Eso es importante conocerlo para poder ver la conexión que hay entre el Papa León XIV y León XIII. Inmediatamente usted se da cuenta, escuchando el discurso que él le dio a los cardenales en la primera reunión, ya cuando él fue seleccionado, hubo una reunión, y en esa primera reunión él leyó un documento y también habló sobre la inteligencia artificial que ya tenía... Parece que tenía eso visto. Eso ya lo tenía visto como uno de los desafíos. Pero hay una diferencia. ¿En qué? La iglesia de León XIII no estaba tan corrompida como está esta ahora. Sí y no. No. ¿Tú sabes por qué? Porque en cada época la iglesia ha tenido siempre sus dificultades. Siempre. Sí. O sea, no hay generación que no haya tenido dificultades. No en toda la época ha habido intentos de cisma. ¿Y qué tú quieres más que el cisma del siglo XI, cuando se separa de la ortodoxa? ¿Es un cisma? El siglo XI no es toda la época. El siglo XI es el siglo XI. ¿Y qué tú quieres más de la reforma protestante? En el 19 hubo. En el 18. En la 16. En el 16, bueno, pues son 300 años atrás ahorita. Sí, pero no, es que ahora mismo no estamos, y yo sé que a ti después que tú me escuches a mí se te va a ir ese pique. Ahora mismo no estamos
ni cerca de lo que fueron los cismas de esa época. ¿Qué te quiero decir? Que pudiera la iglesia tener otra actitud con lo que están por separarse, sí, pudiera ser, pero no estamos ni cerca de lo que es tener un cisma. Y te dije en uno de los episodios, cuando te hablaba de cierto grupo dentro de la iglesia, en una negociación se cede. Tú dices, bueno, yo quiero esto. Ah, bueno, pues entonces tiene que hacer esto. Ajá. ¿Verdad? Sí. Que muchos de esos grupos estaban radicalizados a no ceder en nada. Entonces así no se puede hablar, no se puede dialogar así. ¿Tú sabes cuál será la diferencia de un cisma con la fraternidad San Pío X, ¿verdad? Sí. Los lefebristas, tú dices. Lefebrita. Y otro cisma. ¿Cuál es la diferencia? Que este cisma, si pasa a las 6 de la tarde, a las 6:30 lo va a saber el mundo entero. ¿Y qué credibilidad? Ponme atención. Espérate. ¿Qué credibilidad va a tener un magisterio para presentar esto cuando ella, dentro de ella, no puede contenerse? Deja tu vaina. No, pero entonces también te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Espérate. Es que tú lo estás tomando como si tú fueras viendo la iglesia desde fuera. A ti no te luce eso porque tú tienes que ver la iglesia desde dentro. Ajá. Y tú bien yo sabes. No estoy adentro. No, pero estoy de dentro. Estoy frustrado porque estoy adentro. Sí, pero tú tienes que verla desde dentro en el sentido de que esa gente siempre ha sido cismático. No es nuevo. Eso no es nuevo. Ahora sí te la doy en el sentido que tú estás diciendo de que se va a hacer público, de que van a haber muchísimos títulos, mira, verdad. En el siglo XI, XII, fue que hubo el cisma de Oriente, en el 11. Sí, en el 11. No había Hubieron naciones que se enteraron un siglo después. ¿Cómo? Que están divididos. Yo no lo sabía. Es que ahora lo va a saber el mundo entero al instante, en tiempo real. Pero ¿qué va a saber? ¿Qué va a saber? Algo que mira, estaba ahí. Hay tanta soberbia de ambas partes. Porque yo no te voy a decir que ahora hay que sacar encima a los lefebritas. Es que para mí hay soberbia de ambas partes. Hay tanta soberbia que para ambas partes es muy importante la doctrina, iba a decir otra cosa, la doctrina, que la unidad. Y el testimonio de Cristo no fue su muerte, fue la unidad con el Padre. Que la muerte es signo de esa unidad. Sí, pero la encarnación es signo de esa unidad. Le voy a tomar una frase prestada al reverendo Padre Santiago Martín. Oye, aquí. La unidad en la verdad. La unidad en la verdad. No que yo voy a decir lo que yo quiera para... No. Esta es la doctrina de la iglesia. Esta es la enseñanza. Pero que tú y yo hemos... La unidad en la verdad. En la verdad, sí. Tú y yo hemos hablado de que cuando vino el Concilio de Trento fue a resolver una situación que estaba en ese momento y que vino a organizar un poco más la liturgia. Pero entonces cuando viene el Concilio Vaticano II, viene también a dar respuesta a una situación de una generación a la cual ellos están totalmente opuestos. O sea, tú y yo en unos episodios que tenemos aquí en el canal, hemos hablado del Concilio Vaticano II y de las luces que trajo y de todo lo positivo que tiene el Concilio Vaticano II. Ellos no quieren saber de nada de ese documento. Y específicamente uno de los documentos, ¿te recuerdas el decreto? Sí, pero óyeme. Pero espérate, déjame tener la idea. El decreto que hablamos sobre el ecumenismo, eso ellos le hacen así, mira, ¡fua! Sí, una cruz, ya, eso no sirve. Espérate, el documento no es dogmático, mano. Solamente tú te conviertes en hereje o en apóstata si tú niegas un dogma. Entonces el documento no es dogmático. La iglesia puede darse el lujo de que cualquiera por ahí esté en desacuerdo con metodología. Eso no es problema, esos son dogmas. Son metodologías, son modo pastoral de llevar el evangelio. Quien dé su gana que esté de desacuerdo de eso, por eso no se convierte ni en hereje ni en apóstata. Entonces, ¿cuál es el afán? Si no están de acuerdo, no están de acuerdo. Permítele que ordenen y punto y ya, mano. No, pero no, yo no estoy de acuerdo contigo. Y mantén la unidad. y no te desacredites. Este episodio va a ser delante del mundo entero. ¿De la lefebrita o de la encíclica? ¿De qué va a ser el episodio? No, ¿Qué título que le vamos a poner? ¿La lefebrita o la encíclica? No, es que para mí no tiene credibilidad hasta que no se resuelve el tema con lo No, está errado. Lo que pasa es que después que eso se resuelva, yo lo leo. Bueno, pues entonces nosotros sí vamos a leerlo ahora. Léelo ahí, yo veo qué hago. Vamos a ver. Miren, esta encíclica, aunque se ha anunciado que es sobre la inteligencia artificial, verdaderamente trata el tema.
y lo trata muy, muy bien el tema, pero no es lo principal. El principal, podríamos decir, el centro de la encíclica es el ser humano y la dignidad del ser humano. Igual que con eso, por eso te decía que se conecta con Rerum Novarum de León XIII, déjame terminar la idea. Después que yo digo que yo no voy a leer, ya pues quiero opinar. Está bien, dale para allá. Oye, que Rerum Novarum lo que hizo fue, que tú mismo me lo has explicado aquí, ante esa situación del trabajo laboral, de todo lo que vino, de la explotación laboral. Los modos de producción de la época, exacto, que incluye la labor del hombre. Que cambió. Entonces el Papa León XIII dice, espérate, cuidado con la dignidad del ser humano. Lógico. Cuidado. Y eso debe cuidarse. Déjame ayudar a la encíclica. Esa, pues ayúdame. No a ti, no a la encíclica. La encíclica también. Miren, señores, el ser humano tiene dignidad porque es imagen de Dios. Exacto. Imagen de Dios en cuanto que tiene conocimiento, o sea, la verdad, libertad y voluntad. Que van relacionados. Y con todo eso, que lo hace ser imagen de Dios y por consiguiente tener dignidad, él tiene un oficio como ser humano, que Dios se lo impone en el Antiguo Testamento, pero que en el cristianismo es como una invitación. Es decir, el Dios que hace el mundo, que elabora el mundo, que trabaja el mundo, construye al hombre a imagen de él. Por consiguiente, el hombre se convierte también en un labrador, en un hombre que obra, en un trabajador. Y a partir de ahí entonces el trabajo del hombre lo que viene es a dignificar todo lo que toca. ¿Y por qué es razón? A Dios se honra trabajando. Exacto, porque el judaísmo tuvo una visión de castigo del trabajo. Por la idiosincrasia de la época. De hecho, es que para ellos, Dios es el responsable de lo bueno y de lo malo en el ser humano. En esa época, sí, tú me acuerdo que hablamos de eso. Es lo que como ellos lo conciben. Dios no es democrático. Dios baja orden, Dios baja línea, Dios es una orden. Dios castiga. Ellos entendían esa parte. Sí. Ellos lo veían así. Así, entonces, cuando van sobre el trabajo a interpretarlo, no, si Dios fue que nos hizo trabajar, entonces Dios no lo impuso como castigo. Pasa el tiempo, llega la luz del cristianismo y dice, no, Dios invita al hombre a trabajar. Y a participar en la creación. También recuérdate que si yo hago la obra, yo soy Dios, hago la obra, y el hombre la daña, ¿quién tiene que repararla? Responsablemente. Debería reparar el hombre, pero ¿qué hace Dios? ¿La repara él? Lo mismo que debe hacer cualquier padre de familia. El hijo lo daña. Usted va y se pone a reparar, pero ven tú para acá, ayúdame. ¿Me sigue? Porque tú fuiste que rompiste. Sí. Tú fuiste que dañaste esta vaina. Interesante. Ven tú, ayúdame. O sea, rompiste la silla en la casa. Ven, ok, yo te voy a ayudar porque yo tengo la experiencia para repararla. Pero ven tú. Algo, buen pendejo. No sea vago. Dice Fran Morera, a Dios no le gustan los vagos. Los vagos, y San Pablo todo dice que no trabaja, que no. Entonces, en esa visión. Entonces, ¿qué pasa? La IA es un componente del trabajo. O sea, entonces, se está hablando del hombre. Es una herramienta. Una herramienta de trabajo. Pero hay personas que dicen que va a sustituir al ser humano. Al ser humano. Y de hecho hay personas que la están mal utilizando, como creando un vínculo no sentimental, pero sí emocional, podríamos decir. No van a preguntar, yo estoy negado a leer eso. Entonces, Raúl, hay personas que pueden llegar a pensar que la IA puede sustituirlo todo y no es así. Es una herramienta de trabajo. ¿Y en cuántas generaciones? No, por ejemplo, aquí hay un comunicador dominicano, José Lalú, que está hablando de que la IA va a ser el Dios moderno. Y él, desde su ignorancia atea, él tiene razón. Él no sabe, pero él tiene razón. Tú puedes hacer un Dios de eso. Claro. Mi punto. Hay gente que va a ser un Dios de la IA. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la iglesia aquí? Cuidado. Sí, es eso. Entonces vamos a introducirnos. Miren, esta encíclica está dividida en 4 capítulos. Solo hay uno que habla de la IA. Pero todo habla de la dignidad del hombre que es trabajador. Exacto.
parecido a Rerum Novarum. Inclusive hace citas de Rerum Novarum y también menciona las cosas nuevas, que eso es lo que significa Rerum Novarum, porque la IA, podríamos decir, es una de las cosas nuevas, podríamos decir. Y el primer párrafo de introducción te da una luz tremenda. Vamos a leer ese párrafo, claro está. Entonces está dividido en 4 capítulos. Ya dije que empecé a leerla. Un pensamiento dinámico, fiel al Evangelio. Oye, qué interesante este título. Escúchame. Pensamiento. Escúchame bien. Un pensamiento dinámico, fiel al Evangelio. ¿Tú sabes lo que significa dinámico? Que no está estático. Que no está estático, que está en movimiento. Pero fiel a quién? Al Evangelio. Al Evangelio. O sea, aunque está en movimiento. Es que se va reactualizando, siendo aún sin dejar de ser fiel al Evangelio. Eso, hermano. Fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia. Ahí viene con lo que estábamos hablando al principio. Va a tomar esa doctrina social de la Iglesia, que es interesantísima. Eso, los textos de la doctrina social de la Iglesia es interesantísimo. Y van a hacer hincapié en lo mismo, en que el hombre no puede quedar desplazado a un segundo lugar, en el sentido del trabajo. Obviamente, todos sabemos que el centro de la vida, del centro de todo nosotros, es Jesucristo. Déjame. Pero Luis, cuando venimos aquí a la parte terrenal, cuando venimos aquí al trabajo laboral terrenal, el hombre tiene que estar por encima de todo lo demás. Aquí estoy hablando en esta dimensión. Mira, para que entiendan o la dignidad del hombre, que es lo que quiero dejar. Sí, exacto, dignidad del hombre. Para que entiendan Rerum Novarum, y quizás esta encíclica que yo no he leído. Sigue. Mira, voy a leer dentro de 5 años. Dame abundar sobre el trabajo un poquito, miren. Ajá, adelante. Desde la visión teológica, el trabajo genera 2 bienes: el recurso económico y el conocimiento. Y con ambas cosas, el hombre está invitado a recrear el mundo que Dios hizo y que Él destruyó. Tú destruiste el mundo, ven, vamos a recrearlo. ¿Con qué? Con tu trabajo. Yo te voy a ayudar a recrearlo con tu trabajo. El trabajo va a generar recurso económico y va a generar conocimiento. Con ambas cosas, tú vas a ir mejorando la calidad de vida, la cual fue destruida por el pecado. En el pecado original de Adán y Eva hay 3 heridas. La herida del hombre contra Dios, Adán y Eva contra Dios. La fragilidad de Caín contra Abel, es decir, la herida del hermano contra el hermano. Y la herida de la tierra. La tierra te dará fruto para que, dice la maldición, para que tú tengas fruto de la tierra, vas a tener que trabajarla, hombro a hombro. Lo que yo te decía al principio, que lo veía como un castigo. Entonces, el trabajo va a ser aquella cosa que va a provocar que la tierra no te dé fruto maldito para atrás, sino que tú con el trabajo y la justicia, sobre todo porque habla también de la justicia, ¿qué fue lo que hizo José el soñador? Se le dio a administrar todos los recursos del trabajo en Egipto para él redistribuirlo en justicia. Sí. Entonces, es el fin del trabajo. El hombre va sobre el trabajo y lo dignifica. ¿Cómo? Haciéndolo justo. ¿Cómo lo hace justo? Distribuyendo con justicia los bienes que salen del trabajo, tanto los recursos económicos como el conocimiento, tú lo compartes. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando el hombre, con su naturaleza herida por el pecado, siempre lo vamos a mencionar, empieza a maltratar al mismo hombre? Podríamos decir, a no ser compasivo con el hombre, en el sentido de que explotación laboral. Explotación laboral. Ajá. Lógico, que tenemos que evangelizar a esa gente. Exacto. Ahí es que la iglesia dice. Y que el Espíritu Santo nos ayude porque se nos deja solo. Ahí es que la iglesia. Nos deja solo el Espíritu Santo a veces. No, eso es mentira. No. Pues sí, seguimos. Ahí es que la iglesia dice, espérate, todo tiene que estar en su lugar, el trabajo, pero no puede desplazar la dignidad del ser humano. No puede haber una explotación tal que una persona trabaje y no tenga tiempo ni siquiera para almorzar, pues podríamos decir. Pues sí, eso y que 20 horas trabajando. Exacto, que eso fue lo que vio el Papa León XIII. Y lo expresa en la encíclica Rerum Novarum. Y entonces ahora León XIV está haciendo
un cuidado con lo que puede suceder. Mira, la gente, por ejemplo, con esto del trabajo, la gente, y renovaron en su momento, la gente piensa, por ejemplo, eso de que las mujeres trabajan ahora. Dando a entender como que las mujeres antes no trabajaban. Sí. Pero cuando tú ves los textos bíblicos, tú te das cuenta que toda la parte textil siempre ha sido mano de obra mujeres. Sí, casi siempre. En toda la cultura. Sí. La Biblia te habla de un texto bíblico de la mujer laboriosa que hace que juegue en su casa y va y vende al mercado. Te da a entender que la mujer siempre ha trabajado. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Mira, antes de la revolución, pongamos atención todos, para que no se den engatusadas de la feminista. Se acomodó, vale. Mira, antes de la revolución industrial, ¿qué era lo que había? Los talleres artesanales. ¿Sabes qué significa artesanal? ¿De artes? En la casa. Ok. Artesanal. Taller artesanal, pero que, perdón, no. Taller artesanal, pero que era en la casa. Exacto. Era manual. Manualidades. Entonces, el zapatero tenía su fabriquita de zapatos pequeña, manual, con su instrumento, no con maquinaria, con su instrumento, en su casa, en el patio. Y ahí trabajaba la familia completa. Sí. La mujer... Ya voy viendo la idea que tú te quieres traer. Y así, entonces, el fin de semana, iba la mujer con todos los zapatos al mercado de la aldea, del pueblito. A venderlo. Los zapatos que fabricaba el papá con los hijos, en la casa, en el taller familiar. Y así con cada arte, todo era rudimentario. Cuando llega la revolución, la revolución industrial, ¿qué pasó? ¿Qué fallo? Todos esos negocios familiares entran en crisis. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Irse a emplear a la fábrica. Pero ¿qué pasa? En la fábrica había, pongan atención para que no se den gatusas de nadie, ¿qué había en la fábrica? Máquina a vapor, maquinaria pesada rústica. ¿Tú has escuchado la canción, digo, tú no eres farandulero, de tiene 106 años y una vez llena de nieve? Una pareja de esposos españoles. No recuerdo. La canción va narrando de cómo una madre tiene Ana Belén y el esposo. Tiene 13 hijos. Y en una parte dice que una tarde lluviosa le trajeron el hijo muerto, envuelto en sangre y lodo de la mina. Sí. Y otro de la fábrica. Entonces, ese era el modo viviente de antes, en la fábrica y en las minas. Entonces, claro. 20 horas, 25 horas trabajando ahí. ¿Qué hace el macho con su esposa? En ese contexto. Yo, mira, mujer, la fábrica es peligrosa. Cuida a los hijos mejor. La fábrica es peligrosa. Yo prefiero irme a trabajar 20 horas, arriesgar mi vida en la fábrica y que tú te me quedes con los hijos. Porque era literal arriesgar. ¿Por qué? Porque el macho está hecho para ir a la guerra y para arriesgar la vida en la fábrica. A partir de ahí, la mujer deja de laborar. Porque el macho es quien está en la fábrica, perdiendo la vida, perdiendo el brazo y perdiendo la pierna. Sí, mutilándose. Por lo mismo de siempre, por protección masculina hacia la prole y hacia la esposa. El mundo va avanzando, se va tecnificando el asunto, se va mejorando el asunto, cuando ya la fábrica es más segura y ya hay más divorcio. Empieza entonces la mujer. Esas mujeres divorciadas comienzan a demandar, pues ni modo, está divorciada y ya la fábrica es segura. Entonces hemos llegado a una época donde la labor esencial es el servicio. Y las mujeres son más talentosas para dar servicio. A una pausa ahí, deténlo ahí mismo. Dime. Porque esa narración que tú me estás haciendo me hace entender a mí que la iglesia, viendo esas dificultades, entonces interviene. ¿En qué sentido? En proteger la dignidad del ser humano. En la fábrica y en la mina. Exacto. Que era el modo de producción de la época. León XIII vive esa realidad. Ese contexto que tú acabas de explicar. Y entonces el gran capital industrial solamente piensa en su dinero y me está explotando al ser humano como si fuera esclavo. Exacto. Como si fuera una res en el campo. Y escribe esa encíclica. Entonces, ¿qué es lo que pasa para conectarlo con esta encíclica? Que ahora mismo hay una situación con la inteligencia artificial que no se puede dejar sin control porque puede llegar a afectar que darle luz la vida del ser humano. Hay que entender que hay un aspecto que en cada generación con el avance tecnológico definitivamente hay empleos que se pierden. Porque tú eres testigo, Raúl, que nosotros vivimos esa experiencia, que cuando el internet salió,
fueron muchos empleos que se perdieron. Sí. Y que también fueron personas que se adaptaron a los nuevos retos. Y ya los jóvenes que nacían en esa época, ya donde se explotaba la internet, empezaron a estudiar informática, programación, todo lo que tenía que ver con esa tecnología. Eso está pasando también en esta época, que ahora va a suceder que se van a perder muchos empleos cuando la IA empiece, porque todavía la IA está en pañales. Está en pañales. Cuando eso empiece a funcionar bien, hay muchas cosas muchos empleos que se van a perder. Pero entonces la iglesia tiene que estar ahí de frente. Ok, esta gente está desempleada, vamos a ver qué puede ofrecerle la sociedad. Cualquier empresa va a ser más útil, una empresa que tenga que pagar impuestos, buscar una IA que la asesore en impuestos, que tiene todo el marco legal de cada país en su inteligencia como IA, y de ahí te puede asesorar sin problema. O sea, que los contadores de impositivos se van a ir a la carajo. Los diseñadores. Igual los abogados. Los diseñadores gráficos. Digo, todavía yo veo como que los gráficos. Está en pañales la IA. Está en pañales. Porque cuando tú ves una vaina, coño, eso es IA. ¿Tú sabes qué, Raúl? ¿Qué? Ahora, en esta época que estamos grabando este video, podemos distinguir un video de otro cuando es IA. Pero va a llegar un momento en que no se va a distinguir. Bueno. Y estamos cerca. Estamos cerca de eso. Ya han hecho cosas que ahí no hay forma de determinar. Todavía no está a disponibilidad de la generalidad, pero ya estamos cerca de eso. Entonces, para eso es esta encíclica. Entonces decíamos que los capítulos son un pensamiento dinámico fiel al Evangelio, fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia. El fundamento y principio, exacto. Técnica y dominio, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la IA. Custodiar lo humano en la transformación, verdad, trabajo y libertad. Esos son los temas. Custodiar lo humano en la transformación, verdad, trabajo y libertad. Que no puede. Yo trabajo al principio que lo que hace es a los seres humanos imagen de Dios. Es eso, o sea, la verdad, el conocimiento, la libertad, y de ahí de esa cosa se desprende entonces la voluntad del ser humano. Que mira, que ahí los países que lo tratan. Y miren el espesor de esta es encíclica. La segunda encíclica más larga. Y no he leído. Y oíste lo que sé. Más larga. Bueno, pues entonces vamos a leer. Vamos a leer. Sí, di que larga. Se oye feo. Eso es muy de nosotros, bórralo. Queda borrado esa palabra, la más extensa ahora. Entonces, la introducción. La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva. Levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Óyeme, pero yo he visto varias imágenes chulísimas solamente de ese. Sí. En el libro de Génesis. ¿A qué se refiere él con la torre de Babel? Al orgullo, mano. Al orgullo. ¿Tú te imaginas que Dios se permita que el ser humano, todo el género humano orgulloso, esté unificado? Lo reventamos a él. Entonces, ¿qué hace Dios? Para perdición nuestra. Pero ¿qué hace Dios? ¿O qué hizo el geógrafo para explicar? Para explicar eso, el lenguaje. Eso. Entonces, es que para que no se entienda. Hay dos elementos que son los que unifican al ser humano: el idioma y la cultura. Les reventó el idioma y ahí mismo mató la unidad. Entonces, un grupo de soberbios desunidos, ¿qué pasa con el diablo desunido y su demonio? No llega a ningún lado. Se matan uno con otro ya en el infierno. Entonces, ¿cuál pasó con la torre de Babel? Dios permite que la misma porque no es una creación de idioma per se, sino es cómo la soberbia te onubila el entendimiento, el mío y el tuyo, y aunque hablemos español, no lo entendemos. ¿Me estás oyendo? Sí. Igual, si la Iglesia Católica está en soberbia y la fraternidad está en soberbia, no se va a entender. Bueno, pues sí, eso es un paréntesis, ¿eh? No, porque hay que aplicarse. Primero, la medicina en casa, primero, ¿oíste? Sí. La medicina es en casa primero. Apuesto que se te va a ir la idea. No me fue idea. Pues dale. Entonces, ya, igual con los famosos Nefilim, ¿lo he escuchado? Los gigantes. Los hijos de Dios bajan, copulan con mujeres y tienen hijos gigantes. Nefilim se llama en la Biblia. Que los evangélicos quieren que estaban buscando que ciencia científica, que demuestran que hubo gigantes antes, cosas.
Eso no significa esa vaina. Eso lo que significa es que los hombres, embaunados por la soberbia del diablo, cuando se casan, tienen hijos gigantes, como la Torre de Babel. Hijos soberbios. Hijos soberbios. Porque el ser gigante es eso, ser alto es la soberbia. El simbolismo de la soberbia. ¿Ve? Entonces eso, el hombre puede llegar a creerse con el dominio de la IA. Que ya no necesita de Dios. Una soberbia. Y en la salud, en todo. Entonces, la humanidad hace rato que está construyendo una Torre de Babel. Hace rato que la humanidad lo Pero entonces mira qué interesante. Estamos ante una elección decisiva, dice el Papa. Lógico, porque es que está hace rato que está en construcción esa Torre de Babel. Entonces dice, cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo. Hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad. Lo que venimos diciendo. ¿Verdad, justicia y fraternidad? Pero en cada época se cierne el riesgo de construir un mundo inhumano y más injusto. Allí donde la humanidad corre el peligro de perder su rostro, nosotros los cristianos alzamos los ojos hacia el Dios que se hizo carne, sabiendo que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, en Jesucristo. Esta magnífica humanidad encuentra el camino, la verdad y la vida, abriendo a cada uno de nosotros la vía para crecer hacia la plenitud. Tremendo el Papa, bajo duro ahí. En contraposición a la Torre de Babel, se va a narrar entonces la historia de Jacob. Digo, no solamente historia, sino otras historias más, pero esa es la que me llega a la mente. Porque Jacob es el tipo suplantador que con la misma soberbia se dedica a sobrevivir, engañando y suplantando a los demás. Pero a ese Jacob se le cambia el nombre por Israel. Israel no significa pueblo de Dios. La gente piensa que significa pueblo de Dios. No, significa bastón de Dios. Sí. Porque a Jacob se le hiere un nervio que viene por aquí, por la pierna, y él comienza a cojear. El tipo soberbio, suplantador, engañador, vividor, de repente es herido y comienza a cojear. Y a partir de ahí, él como pueblo, como hombre y como pueblo, porque es Israel ya, va a necesitar siempre a Dios como bastón que lo ayude. Como queriendo decir, tú ves, mientras que ellos es sin Dios, quieren ser soberbios, el pueblo de Dios es humilde y va siempre a necesitar la ayuda de Dios. Bueno, ya en lo que hemos leído, el Papa León hace referencia a esa centralidad en Jesucristo. La estoy leyendo porque tú la estás leyendo, pues está bien. Hace referencia a esa centralidad en Jesucristo. Entonces vamos a ver este párrafo, que es algo de lo que estábamos hablando. Con este espíritu, en 1891, León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, cuyo 135 aniversario celebramos este año con profunda gratitud. Con ese documento, mi querido predecesor impulsó aquella reflexión sobre la sociedad, la economía y la política que hoy llevamos. Doctrina social de la Iglesia. Y cuando algunos objetaban que la Iglesia no debía desperdiciar energías en cuestiones mundanas, sino preocuparse por comunicar un mensaje de vida eterna, él respondía con realismo y sabiduría que el anuncio del Evangelio no puede olvidar la vida concreta de los pueblos. Bellísimo. Han pasado muchas décadas desde entonces y el magisterio, los pastores, los teólogos y los fieles han seguido reflexionando sobre las cuestiones sociales a la luz del Evangelio. Hoy, la doctrina social de la Iglesia es un patrimonio de sabiduría en el que encontramos principios para pensar, criterios para discernir y juzgar y orientaciones concretas para actuar. Se fundamenta en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Eso es importantísimo, Raúl. Es importantísimo aclararlo, para que nadie venga a decir, pero la Iglesia se está desconectando de la Biblia. De la Biblia. O de la tradición. No. Aquí dice que
se fundamenta en la Sagrada Escritura, en la tradición y en diálogo con la ciencia. Tú no puedes estar del lado de la ciencia. No, imposible. De espalda, perdón, de la ciencia. Imposible. Porque hay gente que dice, no, totalmente. Pero nosotros hemos tenido muchísimos sacerdotes científicos. Bueno, el que tú... Manuel Carreira. Asesor de la NASA. Exacto. Que es un sacerdote que fue científico. George Lemaitre, creador de la teoría del Big Bang. Y él, exacto. Jesuita. Y ese sacerdote, Carreira, decía que mientras más profundizaba en la ciencia, más creía en Dios. Y más amaba a Dios. La ciencia lo único que hace es confirmar a Dios. Exacto. Nos ayuda a leer con lucidez los desafíos del presente, identificando caminos adecuados para vivir en un testimonio cristiano límpido, con alegría y al servicio del mundo. No es un conjunto estático de conceptos, sino un corpus vivo de verdades, que custodia e interpreta la vocación de la humanidad a una plena y justa. A esta tradición viva deseo, por tanto, sumar mi voz, invocando la asistencia del Espíritu de sabiduría que habita en el mundo desde su creación. O sea, aquí el Papa León, tal y como te decía, mira, esta encíclica, para saber el motivo de que se realizó esta encíclica, nada más hay que ver ese discurso, el primer discurso del Papa a los cardenales, y ya tú vas a entender ¿Por dónde venía? Por dónde venía. O sea que eso está clarísimo. Y qué interesante cómo los papas, de alguna forma, tienen una continuidad en el mensaje entre ellos y se citan uno a otro. Sí, porque también, al fin y al cabo el mundo es el mismo, siempre. Exacto. El ser humano es el mismo frágil de siempre. Y aparentemente yo viéndolo, podríamos decir desde mi corta percepción, aparentemente el desafío es el mismo. No es relegar al ser humano sobre las cosas nuevas. No, exacto, no tratarlo como máquina ni como objeto. Ni como objeto, exacto. No cosificarlo en ningún sentido. No cosificarlo, mantenerle su dignidad. Y déjame decirte una cosa, el demonio es experto en eso, en tratar de buscarle manera de que tú, en vez de tener un hijo, tengas un perrito. Tengo un perrito. Y que quiera más a una mascota que al vecino de tu, que tú te preocupes más por tu mascota que por el que trabaja en tu edificio. Y eso son cosas que tú lo haces inconscientemente. Sí, lógico. Entonces, en realidad, es una batalla que la iglesia está teniendo. Y te voy a decir algo, Raúl, y algo muy, muy, muy importante. A pesar de que ustedes ven el proceso de la vida como que va lento, nosotros nos encontramos en una situación de emergencia. Por eso que yo siempre digo, no se puede estar perdiendo el tiempo en esta época. Tenemos, señores, que evangelizar, tenemos, señores, que las personas conozcan a Jesucristo. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia? Defendiendo con la verdad de Jesucristo, defendiendo todos los acontecimientos. Y hay mucha gente buscando de la realidad. Hay mucha gente buscando de Dios. Sí, pero hay que aclarar, Raúl, estamos en una emergencia. Y mira, te voy a decir una cosa, también hay poco tiempo. Porque una persona que está en su cama, que ya está agonizando, tú le preguntas, Raúl, ¿te ha parecido larga la vida? Te va a decir, no. No. Ahora que comienza. Y me estoy muriendo. Me estoy muriendo y yo sentí como que fue ayer que nací. Para que lo sepa, para que lleguen los años, dura mucho. Después que pasa, qué rápido fue. Qué rápido fue. Entonces, señores, no podemos perder el tiempo. Tenemos que poner en esto. A conocer nuestra iglesia, a conocer nuestra fe, a conocer nuestra doctrina y ver cómo la iglesia enseña ese núcleo de formación en la parte humana, en la parte pastoral, en la parte doctrinal y en la parte espiritual. O sea, esos son los fundamentos para que la iglesia enseñe esos fundamentos para que nosotros nos formemos en cada una de esas partes y conocer más el evangelio y sobre todo conocer más la persona de Jesús. Mira, a propósito, participé de una puesta en circulación de un libro del padre José Pastor Ramírez. Hey. Ah, ¿tú estabas allá? Yo estaba contigo allá. Escalera interior. O sea, óyeme, tremendo. El padre José Pastor es un poeta, Y psicólogo. Y psicólogo, bueno. Imagínate tú. Él hace una referencia de que uno tiene que
tomar una escalera para llegar a tu interior. Sí. Y cultivar tu vida espiritual. Y que luego de que tú llegues a tu interior, podrás transformar el exterior. No es que te olvides de lo de afuera, No, lógico. Sino que trabaje primero el interior. Es excelente el Padre José Pastor. Un mensaje para la iglesia, el magisterio. y muy interesante. Y para la persona. Yo no he leído el libro, pero no sé si te fijaste que allá leyeron algunos párrafos. Algunos párrafos. Y también, sí, la señora. Y también la explicación que dio, se me escapa el nombre ahora. El señor, se me fue también mi nombre. La explicación del libro, que es la muy interesante. Tú sabes que yo estaba escuchando con un ojo crítico. Él fue quien con un oído crítico, podemos decir. Él fue quien escribió el prólogo, ¿verdad? No recuerdo, la verdad. Tú sabes que yo estaba escuchando con un oído crítico lo que se estaba diciendo. Y me llenó de mucha satisfacción escuchar que todo lo que está plasmado está inspirado en el mismo Jesucristo. Y también tomando como referencia la vida de dos santos, que fueron Don Bosco. Y el otro fue de Sales, ¿cómo? San Francisco de Sales. San Francisco de Sales. Entonces, seguimos con la lectura. Dale para allá. Estamos en la introducción. Brincando, porque si no... No, brincando no, están aquí elegidos. Ahora nos corresponde con lucidez y responsabilidad los retos de nuestro tiempo. ¿Entendiste, Raúl? Lo que nos toca a nosotros. Ahora, o sea, él está diciendo... Allá se ocuparon ellos. Ya en 1891... Eran ellos allá. El Papa León XIII tuvo la iniciativa y de ahí sale la doctrina de esa iglesia. Entonces, ¿ahora qué pasa? Nos toca a nosotros. Ahora nos corresponde asumir con lucidez y responsabilidad los retos de nuestro tiempo. Es necesario adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia. Otra vez lo mismo. Y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico. Pero la cuestión no se limita a la regulación. Como advertía el Papa Francisco, debemos preguntarnos con realismo quién detenta hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta. No podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para explotarlo. Un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. En el pasado eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidades de acción superiores a los muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, importante eso, predominante, privado y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común. Mira, ahí habla de justicia. Tremendo te voy a poner un ejemplo de justicia. Nosotros estamos en República Dominicana, un país del Caribe, caliente, aquí es verano año entero. Yo te pregunto a ti, Luis, después que con el trabajo el hombre logró inventar los acondicionadores de aire. Aire acondicionado, sí. ¿Te parece justo o no que cada dominicano, cada boricua, cada colombiano, cada venezolano, cada gente no deba de tener en su casa un aire acondicionado? Cada haitiano. ¿Por qué te volaste a ti? Sigue. No tienes razón. Tienes razón. Sigue. O sea, lo justo, en términos de justicia, es que después que el hombre con el trabajo ha logrado eso, de inventar un aire acondicionado. Aquí en el Caribe, que nos estamos quemando. Que nos estamos quemando, que es año entero verano, mi hermano. Sí, todo el tiempo. O sea, los estados deberían facilitar que en cada hogar existe un aire. Y hay la posibilidad. Así como en Estados Unidos hay calefacción en cada hogar. En cada hogar. Por el tema del frío en los países que son fríos. Entonces, a eso que se refiere muchas veces la doctrina social de la iglesia con el trabajo. Es que el trabajo genera recursos y conocimiento. Y el conocimiento te hace inventar un aire acondicionado. Y eso, o te hace inventar un medicamento. Y ese conocimiento tiene que ser compartido y asequible a todo el mundo. O sea, que mejor. Que no venga uno ahora a monopolizar el conocimiento. Exacto. Y comenzar a sacar el dinero desmedidamente, sin pensar en el prójimo.
Mira, pero esa narrativa no conviene, la mía no. Para el gran capital. Sí, es difícil. ¿Sabes que no? Pero es la lucha por la justicia. Pero se puede, como hacen los chinos. Aquí en Dominicana existen los picapollos chinos. Ajá. ¿Te recuerdas? ¿Qué es un picapollo chino? ¿Tú puedes definirlo? Es un negocio que venden pollo frito con tostones. Y papas. Y papas y cosas. ¿Qué hace el chino? O sea, prefiere venderte mucho cheleado y no poco caro. Entonces, con esos muchos cheleados, tú puedes aplicar eso, pienso yo, no sé, barato, al tema del aire acondicionado. O sea, procura fabricarlo a gran escala, que tú bajes el costo. De tal manera que tú puedas vender baratísimo y en cada familia tenga la capacidad de puede comprar un aire acondicionado y no quemarse en su casa. En realidad ese es lo que busca la iglesia, de que todos podamos tener acceso a esos avances y que no venga nadie a querer, por ejemplo, lucrarse con el trabajo de los demás. Una vez yo fui a la escuela de los muchachos y me eché el día entero ahí, en una actividad de los padres. Y yo me senté en una aula. ¿Qué mango? A Jesucristo. Y dije yo, y aquí dura el hijo mío 8 horas sentado en este caliente. ¿Tú crees que cada aula dominicana no debería tener un sistema de aire acondicionado en RD? Claro que sí, eso está claro. Claro que sí. Bueno, pero proponlo eso, porque ahora... Ellos me están escuchando. Bueno, mira, me llama muchísimo la atención algo aquí que el Papa hace referencia. El Papa está haciendo referencia, es el numeral 5 de la encíclica que estamos leyendo. El Papa hace referencia que mucha de la tecnología ahora tiene un rostro privado. Sí. ¿Y a qué voy con esto, Raúl? Que no piensen en el capital. Y también no solo eso, también las ideologías que se han promovido en esta generación son financiadas por el privado. Por empresarios. Entonces, ¿qué es lo que quiere dejar dicho eso? Pero cosa que se revierte el asunto. Porque... Exacto. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Cuando esa tecnología está en manos de sectores privados, ellos son los que deciden qué hacer con esa tecnología. Y si quieren a través de esa tecnología, como se ha hecho, promover una ideología en contra de la fe y promover una ideología en contra del mismo ser humano, lo hacen. Sí. Entonces ahí está en el párrafo 5 bien claro lo que el Papa está diciendo. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominante, privado. Bien, entonces vamos a seguir entonces ahora con el segundo capítulo. Perdón, el primero. Yo estaba leyendo la introducción. La introducción, Luis. Yo pensaba que ya estábamos en el primero. Vamos a leer. No, porque también nosotros no podemos leer, son 50 páginas. Sí, vamos a leer este párrafo. Más de 50.000 palabras. Y vamos a leer un párrafo del capítulo que habla sobre la IA. Un pensamiento dinámico fiel al Evangelio. En este primer capítulo mi intención es recorrer de manera sintética el camino a través de la cual la doctrina social de la Iglesia ha tomado forma en el magisterio reciente de los papas y del Concilio Vaticano II, para poner de relieve su carácter dinámico en cada época. De hecho, las Res Novae insta a esta enseñanza a medirse con las preguntas de la historia a la luz de la verdad revelada. Por eso, también la IA debe entenderse no como un apéndice temático o como una emergencia que hay que gestionar, sino como una transformación que interpela desde dentro de las categorías de la doctrina social y exige un mayor desarrollo de la misma en fidelidad al Evangelio. Es lo mismo que hemos dicho. O sea, los papas preocupados por todas las cosas nuevas, tienen que presentarla a la luz del Evangelio, a la luz de proteger la dignidad del hombre. Entonces, de eso se trata. O sea, ahí que está resumido todo lo que la encíclica Rerum Novarum
y la encíclica, ahora se me fue el nombre, Magnífica Humanitatis. ¿Pero cómo que se pronuncia esto? Humanitas. Magnífica Humanitas. Magnífica Humanitas. Yo pensaba que era humanidad. Creo que se traduce como humanidad. Exacto, se traduce como humanidad. Parece. Entonces, vamos a ver si encontramos, para finalizar, pues ya tenemos que ir finalizando, Raúl, el capítulo sobre la IA. Porque vuelvo y repito, muchas personas han dicho que la encíclica es sobre la IA completa. No. Y no es así. Es un solo capítulo que tiene sobre la IA. Digo, la mencionó ahora. Sí, la mencionó. Bien, vamos a leer el capítulo 3. Recuérdense que esto es bien extenso. La introducción del capítulo 3, que dice: la grandeza de la persona humana ante las promesas de la IA. Después de haber recordado los principios que iluminan la doctrina social, deseo dirigir la mirada hacia algunos desafíos que afectan a nuestro modo de vivir en este tiempo. La imagen bíblica que acompaña estas páginas es la de una construcción. Por un lado, la Torre de Babel, donde la obra común está guiada por un proyecto de dominio que termina por deshumanizar. Eso es interesante, Raúl. Sí. Creo que fuiste tú que me dijiste que cuando se caía uno de los que estaba en la torre, o no sé dónde fue que yo escuché, si estaban construyendo la torre, cuando se caía eso no importaba, que lo demás... se cayó un animal ahí. Uno más. Es posible. Uno más, eso no. Pues me imagino que ese era el modo de vivir de la época también. Era muy importante la continuidad. Ok, se cayó uno, manda otro. Y ya, y se olvidó ese. Entonces, vamos a leer este título: el paradigma tecnocrático y el poder digital. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco denunciaba el creciente afianzamiento de un paradigma tecnocrático en el mundo globalizado, la tendencia a dejar que la lógica de la eficiencia, del control y del lucro gobierne por sí sola las decisiones personales, sociales y económicas. ¿Le diste ahí? Sí. ¿Le llegaste ahí? Sí, que me quedé pensando en un filósofo contemporáneo, Byung-Chul Han. Él habla sobre, en uno de sus libros, sobre que estamos asistiendo a una sociedad del poder diferente a la sociedad del siglo pasado, que era una sociedad del deber. La gente está construida y programada para cumplir con deberes. La de ahora está programada para tener poder. Tú puedes, tú tienes la capacidad, tú todo lo puedes. Ese discurso de que tú todo lo puedes, ese positivismo rampante, que hace mucho daño, que la gente nada más piensa... Disculpa, pero los coaches ahora eso es lo que utilizan, ese discurso. Sí. Y que se ha infiltrado en el mundo católico y protestante. Cuidado. Sí, se ha infiltrado. Tú puedes, la declaración positiva, que tú puedes. Entonces, Byung-Chul Han dice que el ser humano pretende ahora dejar de ser esclavo del empresario para ser esclavo de su proyecto, el emprendedurismo, el que emprende. Sí. O sea, tú trabajas 8 horas, esclavo de aquel patrón, pero el que emprende trabaja 24, esclavo de su horario. Esclavo de su horario. Entonces, en el fondo, es una forma nueva de esclavitud, donde él mismo se cosifica para producir. ¿Me sigue? Yo recuerdo un meme en diciembre. Tú sabes que en diciembre se da la bonificación y se da el doble sueldo. Sí. Y entonces le mandan, sigue ahí emprendiendo, que ahora no te toca ni doble sueldo ni bonificación. Al contrario, tú tienes que buscarlo y darlo. Entonces eso, o sea, el hombre hasta él mismo se autocosifica con tal de él de que superarse y trascender y cosas. Y en el fondo también creo que en esa sintonía va la encíclica. Claro. Mira, vamos a leer este punto para finalizar. La inteligencia artificial. Sí. No es mi intención ofrecer aquí un tratado sobre inteligencia artificial. Esto es importante. Sí, porque... la encíclica que habla sobre la inteligencia artificial no va a definirla como tal o a enseñarte algo sobre la inteligencia artificial. Lo que va a tener una visión teológica del fenómeno. Exacto.
No es mi intención ofrecer aquí un tratado sobre la inteligencia artificial, ni recorrer una bibliografía que ya es muy amplia. Existen actualmente contribuciones importantes también en el ámbito eclesial, a las que es posible hacer referencia. Me limito a recordar algunos elementos esenciales para un discernimiento moral y social que proteja el primado de la persona, con el fin de que sea siempre la inteligencia humana, con su conciencia y su libertad, la que guíe las innovaciones técnicas y establezca con responsabilidad su uso y sus límites. Lo que decíamos al principio, el Papa aquí está buscando que sea el ser humano que dirija la inteligencia artificial. Y la regule. No al revés, que se puede caer en eso. Y mira, los cineastas, se puede decir que son profetas los cineastas. Porque tú sabes lo que es en el año 1980 y algo, cuando salió la primera película de Terminator. Sí. Hablaba de que era una inteligencia artificial tomaba el control de la humanidad. De la humanidad. Sí, siempre han habido gente creativa. Sí. Y hay ahora muchísimas películas que hablan de eso. Hay una película que el que quiera verla con sentido crítico, obviamente, para entender cuáles son los peligros de la inteligencia artificial, es Yo, Robot, de Will Smith. Ah, ok. ¿Tú la viste? Tiene sus añitos esa. 2004. Sí. ¿Tú la viste? Sí, yo me acuerdo. Sí, esa película yo la vi recientemente para verla ahora como con esta visión. Con esta visión, porque, óyeme, en el 2004 no se hablaba absolutamente nada de la inteligencia artificial y de qué podía lograr la inteligencia artificial. Entonces, ahí hay una mezcla de una inteligencia artificial con robots humanoides tomando sus propias decisiones, sin importar el ser humano. Y ese es el peligro que expresa el Papa León XIV en su encíclica, y que es el ser humano que debe tomar el control sobre la inteligencia artificial y no al revés. Y no al revés, eso es así. Bueno, Raúl, hemos llegado ya al final de la encíclica que tú no quieres leer, pero en realidad sí te digo, la iglesia siempre tiene que alzar su voz a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo y que vive la iglesia en sí misma, porque el Papa León está abordando todos los temas. Sí. No sé si viste la última catequesis del Papa. Te recuerdo que le está hablando sobre el Concilio Vaticano II. Sí. Y está hablando del Sacrosanto Concilio. Ya. Llamando un rayazo. ¿Tú lo escuchaste? Sí, yo vi esta mañana. Los sacerdotes deben proteger la liturgia, porque de la misma manera que hay otros protocolos, porque tú puedes, por ejemplo, en el Senado de la República, hay todo un protocolo para entrar, para presentarse. De esa misma manera como hay en otros ambientes de la vida cotidiana, entonces la iglesia tiene sus protocolos y que deben respetarse. Y más la liturgia, que hace presente al mismo Jesucristo. Lógico. Para que nosotros podamos alimentarnos en este desierto que vamos caminando. Bueno, pues nada. Pensamos, me voy a quedar callado. No, es mejor, si no te muteo. No me gusta bien. Señores, esto ha sido todo por hoy. La fe del clan. Dale. Las entrañas de tu credo.